Bienvenidos hermanos, hoy es miércoles el 3 de junio y estamos preparándonos para entrar la palabra de Dios, Génesis 25. Qué lindo tiempo hemos tenido estudiando el libro de Génesis, libro fundamental. Vamos a seguir, pero hoy estamos llegando al final de la vida de Abraham. Vamos a continuar con Isaac, con Jacob, José, pero la palabra de Dios nos da algo lindo aquí en el último recuerdo de Abraham y vamos a estudiarlo con la ayuda de Dios. Vamos a pedir su ayuda esta noche, pero antes quiero hacer un anuncio. Estamos los domingos reuniéndonos en el templo otra vez. La semana pasada fue la primera vez en mucho tiempo y fue gran éxito. Estamos manteniendo distancia adecuada, estamos limpiando y desinfectando el templo. Es un lugar seguro. Quiero animar los que no pudieron venir, que no tienen complicaciones de salud que te causa quedarse en casa. Ya es tiempo. Si tiene tiempo y si tiene habilidad de ir a las tiendas, hacer recreación, trabajar, también puede venir a la casa de Dios. Y estamos haciendo todo posible para que sea una bendición y seguro. Por favor, llamen a la iglesia entre martes y viernes. Cada semana estamos poniendo nombres en lista porque tenemos que limitar el número a 150 para poder tener espacio adecuado. Entonces llame entre 10 de la mañana, 4 de la tarde, martes a viernes. Este domingo vamos a tomar Santa Cena, que va a ser de gran bendición. El primero de cada mes tomamos Santa Cena y va a ser la primera vez en mucho tiempo que tomamos juntos la Cena del Señor. Por favor, oren. Estos son tiempos difíciles. Vamos a orar ahora por el estudio y también por la iglesia. Ayúdame. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos tu ayuda en estudiar tu palabra. Tu palabra es vital. Tu palabra es para la iglesia pan viva. Es diferente que pan físico. Es pan para nuestro espíritu. Y dice la palabra que el hombre no vive por pan físico solamente. Vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos hoy a aplicar la palabra en nuestra vida y vivir conforme a la luz de tu palabra. Padre, te pedimos por nuestra nación. Son tiempos, Padre, difíciles. El enemigo está causando mucho caos. Padre, pedimos por justicia. Pedimos, Señor, que esta nación sea una nación donde todos pueden vivir en paz. Padre, ayuda a los que están en la calle promoviendo violencia. Padre, ayúdales a reconocer su error. Padre, no tenemos que promover nuestra causa con violencia. Y Señor, tu palabra dice que los que van a tener como heredad el reino de Dios son los que promueven paz, los pacificadores. Padre, ayuda a la iglesia a ser luz, ejemplo, y ayuda a tu iglesia a ser ejemplo en humillarse. Vamos a humillarnos y orar para que y vamos a dejar, Señor, nuestros caminos malos. Padre, y pedimos que tú sanes, Señor, nuestra tierra. Usa Manantial de Vida como ejemplo. Y Padre, bendícenos hoy con la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, cómo vivir en luz, Señor, de los hombres y mujeres que estudiamos. Padre, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Padre, gracias por tu palabra y estas grandes verdades que vamos a ver en esta noche. Padre, bendice Manantial de Vida, sigue protegiéndonos y usándonos. Y damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, 25 es largo, no vamos a leer todo. En los primeros 6 versículos vamos a leer solamente 3. Vamos a brincar el nombre de los hijos por medio de la mujer, Cetra. Pero dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetra y le dio a luz. Y después tenemos la lista de sus hijos. 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y la tierra oriental. Mira, lo que estudian la palabra y con todas las evidencias que hay en los capítulos, que a veces es difícil juntar todo en nuestra mente, sin cuidadosamente leer detalladamente cada capítulo. Uno piensa que Abraham tomó esa mujer después de la muerte de Sara. La verdad es que él probablemente tomó esa mujer durante la vida de Sara. Esto no es cronológico. La palabra pone mucho énfasis en el milagro de Dios de dar a Abraham en su vejez el hijo Isaac y también a Sara. Y la cosa no es imposible para Dios darle aún después de la muerte de Sara habilidad de tener más hijos. Pero aquí habla de sus concubinas en plural. Y hay otras evidencias que estos hijos, lo que la palabra está haciendo aquí es en el resumen de su vida antes de dejar la historia de Abraham, está dándonos la historia de su fruto, lo que dejó en la tierra. Y son significativas, muchos de los nombres aquí son pueblos entre los árabes. Muestra la fidelidad de Dios, dar a Abraham gran influencia, muchas naciones. Pero lo importante es en 5 y debemos sacar de ahí algo muy importante. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Abraham fue fiel a las tradiciones de su tiempo. Abraham tiene un contexto. Nos molesta un poco que tuvo más que una mujer. Agar, ya supimos, ahora miramos que es plural, sus concubinas. Eran costumbres en su tiempo que Dios no prohibió, pero no fue lo mejor. Miramos conflictos, dice aquí que él mandó a esos hijos lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y tierra oriental. Hubo conflictos, hubo problemas y fue así en todos los casos donde los hombres multiplicaron mujeres, que Dios más tarde prohíbe de los reyes de Israel y en el nuevo pacto él pide que el hombre, no pide, ordena que el hombre regrese al diseño original, que es una mujer y un hombre, y prohíbe el multiplicar esposas. Israel aprendió y aún antes del tiempo de Jesús habían rechazado poligamia. Pero aquí tenemos algo súper importante, que Abraham reconoció que tuvo que poner todo y invertir todo en el plan de Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que dar prioridad al plan de Dios. Entonces dio todo cuanto tenía a Isaac. La palabra hace 2 puntos importantes aquí en estos 2 versículos 7 y 8. Abraham tuvo mucho tiempo en la tierra, más de lo que nosotros vamos a vivir. Y fueron años muy productivos. Su relación con Dios fue ejemplar. Tuvo sus defectos, errores, pero fueron ejemplares. Y Abraham puso su confianza en Dios y él vivió su vida para cosas eternas. Eso es gran punto para nosotros.
Y aquí nos hace ver que hay límite. Esta vida es corta, dice la palabra. Nosotros tenemos que ver que hay un límite de tiempo de servir al Señor y hacer las cosas aquí para su gloria. Entonces debemos tomarlo en cuenta que aún los más grandes, los más bendecidos, tuvieron tiempo limitado. Nos dice que fue unido a su pueblo. Continuó Abraham. Eso no fue final, pero fue final solamente de tiempo en la tierra. La palabra hace claro en el libro de Mateo que Dios es Dios de vivos, no muertos. Y dice que Él es, no Él fue. Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y también nos dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, aunque muere, vivirá. Entonces, no fue el final de Abraham. Vivió sus días en buen estado, en relación con Dios. Entonces, el futuro de Abraham fue brillante. También nos habla aquí de cómo fue sepultado en la cueva de Macpela, heredad de Efrón, lo que leímos anteriormente. Abraham había comprado un lugar en la tierra que Dios le había prometido, porque tuvo la fe, aunque él supo que sus hijos de sus hijos, iba a llegar el momento que iban a entrar a esclavitud por 400 años. Iban a regresar y tomar posesión de esa tierra. Entonces ahí estuvo su sepulcro. Entonces, venimos y siempre hemos visto los nombres de Dios en los diferentes capítulos y dice, y sucedió, versículo 11, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Qué lindo que Abraham nombró los pozos y nombró con nombres significativos de la fidelidad de Dios. Aquí habla de que Dios nos mira, Dios está consciente de nuestro estado y nuestra forma de vivir. Es de gran aliento, es para animarnos y también causa en nosotros la necesidad y conciencia de que tenemos que vivir responsablemente en esta tierra. Dios, Él nos mira. Bueno, entonces nosotros miramos que Ismael en 12-18 fue un producto de Abraham y Dios había prometido bendecirle. Entonces, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, nos da la historia aquí de los finales mencionados, no finales de su descendencia, pero va a cerrar el capítulo de Ismael, pero nos recuerda que Dios fue fiel a su palabra y nombra aquí los descendientes de Ismael. Es interesante que nombra aquí 12 hijos, como Israel a través de Jacob, el nieto de Abraham, iba a tener 12 tribus. Ismael tuvo 12 hijos, 12 príncipes, y nos da sus nombres para mostrarnos que Dios es fiel con sus promesas. Y cierre ese capítulo. Después nos habla, y vamos a terminar hoy hablando de el nacimiento de Jacob y Esaú. Atención ahora va a Isaac. Hablamos la semana pasada que Isaac
no recibe tanta atención, más recibe Abraham, más recibe Jacob. Pero Isaac fue una figura muy importante, muy fiel. Tuvo sus defectos, como muestra en Abraham la palabra, pero era un hombre muy entregado y muy bendecido por Dios. Y lo lindo aquí es que muestra progreso. Mira lo que dice 19 a 21. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padana Arama, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En la vida de Abraham, miramos a Abraham actuar en forma de confiar en su instinto. Él escuchó a su esposa. Él tomó su consejo y en lugar de esperar en Dios y buscar respuesta de Dios, él trató de resolver el problema de no tener hijo tomando a Agar. Es cuando tuvo hijo Ismael. Pero sabemos que fue un error. Dios apareció y le corrigió y dijo, no va a ser el hijo de la promesa. Llegamos a Isaac. Recuerde, Isaac es significativo porque él es parte de la promesa. Sin él tener hijo, no tenía esperanza de ser parte y la promesa de Dios no va a ser cumplida. Pero en lugar de tomar la cosa en sus propias manos, en lugar de actuar sobre su instinto, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Eso es un progreso. Qué lindo que podemos aprender de nuestros errores, podemos enseñar a nuestros hijos acerca de esos errores. Y es una tremenda paciencia, en realidad. Y ese es otro punto aquí súper importante. La vida cristiana requiere paciencia, esperar en Dios. Dios nos prueba. Y parte de nuestra fe es esperar. La palabra esperanza es muy importante. Nosotros reconocemos que no es duda. No dudamos las promesas de Dios. Solamente esperamos las promesas de Dios. Hope. En inglés, hope a veces es visto más como algo quizá que va a pasar. I hope that this happens. Yo espero que pase tal cosa. Pero aquí en la palabra de Dios, las promesas son seguras y esperanza, hope, no es en duda. Solamente a veces tenemos que tener paciencia. Y mira la paciencia que tuvo que tener Isaac. Él se casó con 40 años y esperó hasta 60 años. 60 años. Él tuvo que esperar 20 años por un hijo. Pero no tomó la cosa en sus manos. Él puso la cosa en las manos de Dios. Él oró y confió en Dios solucionar su problema. Y dice que Dios aceptó su oración, su petición. Y Rebeca concibió. Dice que en 22, y los hijos luchaban dentro de ella,
Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue gran lucha que estuvo pasando en ella. Y Dios revela a ella y dice aquí, y respondió, pero antes dice, y fue a consultar a Jehová. Rebeca como su esposo confió en Dios. Ella tuvo un problema y ella oró. Ella fue a consultar a Jehová y dice en 23, y respondió Jehová. Gloria a Dios por esa pareja que es ejemplar para nosotros. Y Dios reveló a ella, 2 naciones hay en tu seno. Ella tuvo gemelos. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es significativo. Él ahora habla. Hay una lucha dentro de ti y no va a cesar. Aún después de nacer va a ser una lucha. Pero mira lo que dice la última línea, la última frase aquí en 23. Y el mayor servirá al menor. En esa frase, el mayor servirá al menor, miramos cómo Dios tiene control. Y Dios muchas veces actúa en formas no esperadas, no establecidas. Dios es mayor que la tradición. Dios es mayor de nuestras costumbres. Dios actúa en contra a lo establecido. Por eso tenemos que estar siempre buscándole, consultando a Dios. Y Dios no está limitado a lo que la sociedad, lo que nuestros antepasados determinan. Entonces, Dios es constante con su carácter, Dios no contradice a sí mismo. No, Él tiene un orden que sigue, pero es muy diferente. Como dice Isaías, sus caminos no son nuestros caminos. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios actúa en cierta forma por mucho tiempo, permite ciertas cosas por mucho tiempo, pero nunca sabemos cuándo Dios va a cambiar ese orden. Entonces, nosotros llegamos al final aquí. En tu Biblia, como mi Biblia probablemente tiene un título, Esaú vende su primogenitura. Ese es quizás lo más importante del capítulo. Pero sigue con un tema que hemos visto desde el principio. Voy a regresar a lo que hizo Abraham. Abraham dio todo a Isaac. Cuando dice en el versículo 5 que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, lo que quiere decir todo es porque él dio dones, él dio quizás animales, dio oro, plata, como dones a sus otros hijos, pero Isaac, él dio todo. Ese todo habla de el producto, el fruto, lo que era básicamente el total de su existencia, el mayor que tuvo que dar, la razón por el vivir, él entregó a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac fue escogido por Dios. Isaac representaba la promesa y el futuro que Dios le había prometido. Nosotros hacemos lo mismo si estamos en buena relación con Dios. Si estamos bien, si estamos pensando bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es en realidad la razón que Dios nos dio vida? Lo tomamos por merecido a veces, por hecho. Somos un ser viviente como todos los demás y en cierta forma no tenemos que preocuparnos
de lo que quiere Dios o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vivimos la vida que todos viven y tenemos cierto número de días y vamos a disfrutar este mundo. Escúchame, es un error grave. Abraham muestra en el final que él está en sintonía con el plan de Dios y los pensamientos de Dios. Y Él no va a permitir en este último acto y último tiempo la cosa ir en una dirección equivocada. Cuando llegamos a Esaú y Jacob, miramos dos muy diferentes. Vamos a leer el pasaje, pero las diferencias son más en su carácter que en cómo vivían en las cosas externas. Escucha, dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Gran diferencia en su personalidad. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Pausamos. Es un gran error que uno puede aprender como padres. No debe preferir, no debe amar con un amor más intenso a un hijo que a sus otros hijos. A veces son más como nosotros. Uno de ellos toma más nuestra personalidad. Pero hizo mucho daño y vamos a leerlo en los capítulos que vienen. Lo mencionamos brevemente, pero papá, mamá, debemos amarlos todos intensamente y darlos lo mejor. No debemos permitir que uno siente menos. Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y viendo a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó, y se fue. Now, mira, escucha cómo Dios mira este acto. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, terminamos. Esaú representa, lo puede leer también en Romanos capítulo 9. Hay personas que menosprecian las cosas de Dios. ¿Qué hizo Esaú? Él, por una necesidad momentaria, por una cosa temporal, mira qué exagerado es. No es que va a morir físicamente, pero él lo trata como algo sin mucho valor. Dice, voy a morir de hambre. La probabilidad que no estuvo al punto de morir físicamente por hambre. Y tuvo una necesidad que iba a repetirse. Uno come y vuelve a tener hambre. Él iba a tener hambre muchas veces. Pero él, por satisfacer un deseo temporal, él vende algo que tiene gran significado, no solamente de largo plazo, pero eterno. Su abuelo lo había apreciado al máximo, su papá también lo había apreciado mucho. Pero Esaú
tuvo su mente en su estilo de vida, en este mundo temporal, en lo inmediato. Él llega y Jacob, aunque es muy travieso en su forma, hace cosas y va a hacer más tarde, porque parte de la primogenitura no solamente fue, y fue costumbre en ese tiempo, uno pudo vender. Hay documentos de esa era, piedras que han encontrado con escritos donde hombres habían vendido y jurado su primogenitura, habían entregado sus derechos, vendiéndolos, comprando otros su primogenitura. Y Jacob, en lugar de confiar en la promesa de Dios que fue declarado a su mamá, y su mamá también en este tiempo por no confiar en esa promesa de Dios, le guía, y vamos a leerlo más tarde, a hacer cosas que no son muy de buena ética, de buen moral. El punto aquí no es en su manera, solo actúa aquí y pide, conociendo el carácter de su hermano, descuido. Él dice, véndeme ahora tu primogenitura, júrame por un plato de lentejas, unas lentejas rojas que son muy queridos en el día de hoy, que usan mucho en Israel, con cebolla y ajo y todo, delicioso, pero ¿qué significa comparado con algo de derechos que van a afectar tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta son promesas eternas? Entonces, ¿cuál es el punto? Esaú no aprecia lo más importante y por placer inmediato lo vende. Hay hombres en el día de hoy, hay hombres de Dios, pastores, que por un placer sexual, por cosas materiales, ellos venden todo. Ellos causan muchos tropezar. Ellos causan a muchos perder fe en Dios. Qué feo, pero es algo que pasa. Y Jacob, aunque lo hizo en formas equivocadas, él, lo importante y la razón que encuentra favor en los ojos de Dios es que en su interior, en lo más profundo, él valora las promesas de Dios. Él quiere ser parte del linaje. Él quiere ser bendecido por Dios. Es un luchador. Desde vientre él estuvo luchando y vamos a mirar aún lucha con Dios más tarde, pero prevalece y su nombre más tarde es cambiado a Israel, el que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. Ese es para nosotros, hermanos, ser pacientes, saber que las cosas de largo plazo eternas son en realidad dignos de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. No vivir y dejar controlarnos lo inmediato y los placeres, pero a veces sacrificar para mantener nuestra relación con las promesas de Dios y mantenernos en el centro de su voluntad. Mira, como Abraham, como Isaac y como Jacob, tenemos que buscar cosas eternas, tenemos que vivir en tiendas en este mundo y dar prioridad a los conceptos, estatutos, mandatos de Dios y buscar una relación con Él, porque Él es nuestra esperanza.
Vamos a mirar aquí en los capítulos que vienen. Jacob tuvo que aprender esa última parte de confiar en Dios, no hacerlo de su propia forma. Pero por lo menos podemos decir en este punto, Jacob demuestra la importancia de valorar las cosas eternas de Dios. Déjame orar por ustedes. Meditan en lo que hay aquí. Gloria a Dios por ejemplos de Rebeca, una mujer de Dios, Jacob, Isaac y Abraham. Padre, gracias una vez más por tu palabra, lo que podemos aprender de esas personas tan lindas en tu palabra, que eran personas históricas, que aun que tuvieron defectos, eran personas que pusieron primero Dios y sus caminos. Padre, ayúdanos en el día de hoy de ser consciente de lo invisible, lo eterno de Dios. Y Padre, que no controle las cosas inmediatas, físicas, temporales alrededor de nosotros que llama tanto nuestra atención. Padre, ayúdenos a ser gente que sepa buscar y amar a Dios, orar, de pasar tiempo en relación con el Creador. Bendice a tu pueblo, bendice manantial de vida. Damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.